Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque allí está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hemos llegado al final de una estación muy bonita para todos. Una estación en la que pues recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, en donde vivimos una vez más ese antes y después que marcó su nacimiento hace 2000 años y que no solo atrajo a los que nadie esperaba, que no solo tomó por sorpresa a los que no estaban enterados, sino que también atrajo a los que nunca habrían conocido de este nacimiento si no fuera por la misericordia de Dios, por las naciones. Y hermanos, en esta mañana de Epifanía, pues recordamos la vida de los primeros gentiles del nuevo tiempo cristiano que conocieron como nosotros en sus lugares de origen, en sus lugares de nacimiento, a un Salvador, como dijo el ángel, que es Cristo el Señor. Hermanos, hoy celebramos y hoy recordamos la vida de estos, hasta cierto punto misteriosos magos de Oriente, como les llama nuestra traducción, un grupo de sabios que no sabemos cuántos fueron, pero que la palabra y la lengua antigua les llama magais, es decir, gente de estudio. No eran hechiceros, no eran, pues ahora sí, el maguito del que nosotros estamos acostumbrados de un cumpleaños, eran hombres de ciencia, eran hombres estudiosos a los que el Señor fue a encontrar en donde estaba. Unos personajes que, por lo que vemos en la descripción, no nada más eran ilustres, no nada más eran gente de ciencia, sino que también eran gente de dinero, por lo que seguramente eran personas de poder. Unos individuos, hermanos, que de manera increíble cumplen la profecía de Isaías 60 que leímos hace un momento. Y vean qué descripción tan interesante nos da el profeta, porque San Mateo nos da una versión muy resumida, pero dice, multitud de camellos te cubrirá, le está hablando en este caso a la ciudad santa, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas del Señor. Fíjense cómo no nos habla de tres discretos personajes que vienen a maravillar a los niños en nuestra tradición mexicana, ¿verdad? No nos dice que fueron tres que por allí entran y dejan sus animalitos en la calle y vienen a traer regalos, ¿verdad? Estamos hablando que eran muchos, cantidades enormes de sabios, de gente de poder, lo suficientemente numerosos o poderosos y ricos como para turbar a Herodes, el más rico de esa región, y a toda Jerusalén con él. Imagínense que de repente, hermanos, a la sala de parto, de repente vienen millonarios, vienen caravanas. ¿Qué cara los recibiríamos, no? Y todos estos individuos
que sobrepasan el estándar de los que conocemos y seguimos al Señor, fueron guiados por una estrella. A palabras de ellos mismos dicen, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dicen ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y hermanos, cuando hablamos de esta estrella, hablamos de la prueba de que nunca se está demasiado lejos para ser salvo. No hay distancia, no hay época, no hay cultura que esté demasiado lejos del amor de nuestro Dios. La estrella, hermanos, es la prueba de que el Señor, como dice 1 de Timoteo 2:4, quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, hermanos, la estrella anuncia salvación al mundo, pero en su propósito y en sus características nos muestra que cualquiera puede ser salvo, pero solo y solo en Jesús. No importa la cultura, no importa la condición social, no importa el origen, no importa la distancia, lo que sí importa es Jesús. Y hermanos, la estrella lo hace así no solo porque literalmente guió a los magos hasta la cuna de Jesús, sino porque intencionalmente depende, fíjense bien, esto es importantísimo para entender esta historia tan maravillosa. La estrella depende intencionalmente del mensaje único de la palabra que en el pasado había prometido a un Salvador. Fíjense bien, la estrella no vino solita, venía dependiendo de toda una profecía que vino simplemente a complementar. Hermanos, es curioso, pero ni lo más extraordinario o sobrenatural, como lo fue la estrella, fue una estrella sobrenatural. La ciencia no explica que haya sido un cometa, un astro, una estrella en particular. Eso es, el comportamiento de la estrella no hace que sea una estrella natural. Y sin embargo, por lo sobrenatural que sea, por lo mucho que pueda robar, fascinar nuestros ojos, no es suficiente para llevarnos a Jesús. Y esto hay que entenderlo muy bien, hermanos, para nuestra vida y la vida de las personas a quienes queremos que el Señor alcance. Lo extraordinario y lo sobrenatural no basta para llevarnos directamente a Jesús. Hermanos, cuántas cosas sorprendentes ha vivido la gente del pasado y la de hoy. Cuántas cosas fascinantes nos ha demostrado la ciencia. Y aún así nadie piensa siquiera en Dios. A lo mucho se lo atribuyen a los misterios del universo o a aquellos más ignorantes a la suerte. Cuando las personas viven algo sorprendente o extraordinario en sus vidas, en lugar de buscar al Señor, dicen, qué buena suerte. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos que los problemas que viven nuestros seres queridos los hicieran buscar al Señor? Pero su entendimiento está igual de confundido y ciego que el de Herodes. No es que el Señor le escondió la estrella a Herodes. Herodes era el ciego. Ya mero esos ignorantes de sabe dónde iban a poder
ver más a la luz del Señor que un rey judío. Él debió haber sido el primero en venir y reconocer al Mesías y no fue. Y hermanos, muchas veces esperamos que este milagro que el Señor hizo en mi vida, que este milagro que el Señor hizo en la vida de aquella persona, que este bendición que Dios derramó en la vida de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi quien sea, cambie su vida, que lo lleve al Señor y no es suficiente. La estrella no era suficiente a propósito. Y es que, hermanos, fue solo gracias a que los magos habían conocido la palabra de boca de los judíos, de fuentes de sus grandes estudios en los textos del Medio Oriente antiguo, que entonces la estrella tuvo sentido. Vean cómo dicen las palabras explícitas de los magos. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, esa es demasiada información para una estrella rara que aparece en el cielo. Sabían de a quién pertenecía esa estrella, sabían a dónde los iba a llevar y exactamente por qué, porque había nacido el rey de los judíos. Hermanos, esa información no la dio la estrella, esa información la dio la palabra de Dios. Qué interesante el pasaje que leímos en el gradual, en Números 24. Dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y lo que hemos leído en Malaquías, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Hermanos, yo no sé qué tan versados están en la astrofísica, pero un sol es una estrella. De tal manera, hermanos, que cómo esperamos que nuestra vida diaria, que las circunstancias que vivimos, que los problemas y la vida de nuestros seres queridos tengan sentido si falta la palabra de Dios. ¿Cómo esperamos que las grandes crisis de nuestra vida nos lleven a Él si la palabra que les da sentido, que les da la correcta interpretación a lo que vivimos, no está en primer lugar? Hermanos, solo gracias a que los magos conocían bien conocida la palabra y las promesas del Señor, que cuando vieron la estrella sabían justo de qué se trataba y qué quería el Señor para con ellos. Y hermanos, nosotros no vamos a conocer jamás lo que el Señor quiere para mi vida. Nuestros seres queridos nunca van a saber lo que nuestro Dios anhela para ellos si la palabra no está presente en nuestras vidas y en las vidas de ellos. Todo va a ser suerte o mala suerte. Todo va a ser el universo, todo va a ser la casualidad, pero nada los va a llevar al Señor. Hermanos, ¿cómo es que nuestros problemas de vida, nuestra, el contexto en el que estamos y en el que el Señor nos salvó, nos trajo a Él? Pues solo porque la palabra de Dios estuvo presente antes. Hermanos, aquí hay alumnos de maestros, aquí hay maestros de alumnos, aquí hay compañeros de compañeros, y esos contextos de los que el Señor nos salvó no habrían tenido mayor relevancia más que la casualidad si la palabra de Dios no hubiera estado presente. Y gracias a que la palabra de Dios estuvo presente es que estamos aquí. Porque alumnos hay muchos, maestros hay muchos, compañeros hay muchos, pero solo hay un Salvador. Y hermanos, de hecho, la palabra en nuestra vida como cristianos ahora no solo es necesaria para darnos la dirección hacia Jesús, sino también para llegar al destino justo. Hermanos, fíjense este detalle. ¿A dónde llegan los magos? A Jerusalén.
Vinieron del oriente, dice la palabra, a Jerusalén unos magos. Tantos meses o años de viaje que hicieron los magos para al final llegar a la ciudad equivocada. Se equivocaron, hermanos, por 10 kilómetros. Se equivocaron por 2 horas de camino a pie. Es como si Jesús hubiera nacido, pues no sé, aquí en la ciudad de al lado y llegan aquí. Estuvieron cerquitita, pero se equivocaron. Hermanos, muchas veces creemos o cree mucha gente que se dice cristiana, que los valores cristianos, que el crecer en la iglesia, que llevar una vida buena, perdón, es suficiente, que con lo poco que saben o sabemos de Dios es suficiente. Con ir el domingo basta. Con que me cuidan a mis niños en la iglesia el domingo, eso es suficiente. Con llevarlos a la, como dicen hoy en día, a la doctrina, ya basta. Pero a Jesús, hermanos, y a su salvación, justo como la verdad en cualquiera de otros ámbitos, o se le conoce o no. Como le digo a mis alumnos, o estás bien o estás mal. Sin importar que estés a miles de kilómetros o estés a 2 horas de distancia, si no lo conoces, no lo conociste. Y vean, hermanos, cómo nuevamente la estrella muestra la necesidad de la escritura. Y solo una vez que, como dice el versículo 6, con la lectura de la profecía de Miqueas, solo una vez que la palabra los redirige, los reorienta, en esas 2 horitas que les había salido mal en su cálculo, es que entonces conocieron a Jesús. Llegaron muy cerca, pero la palabra siguió siendo necesaria para llegar al lugar justo, a los pies de Jesús. Llegaron muy cerca, hermanos. La estrella los llevó cerquitita, 2 horas, pero faltó la palabra que los llevara directamente a los pies de Jesús. Y hermanos, en nuestra vida diaria no podemos esperar conocer a Jesús llegando cerquita, llevando una vida cristiana bien cerquita de Él. Digo, no somos los paganos, ¿verdad? No somos la gente del mundo. Vivimos bien cerquita de Jesús, pero no en y con Él. Y ese es el problema, hermanos. No interesa lo cerca que te creas de Jesús. Si no estás a sus pies, no hay salvación. Pero hermanos, como decíamos al inicio, la estrella nos enseña que el amor de Dios por nosotros y su deseo de que conozcamos a su Hijo y seamos salvos por Él es tan grande como para hacer hasta lo imposible con tal de alcanzarnos. Hermanos, no solo el Señor traspasó las leyes del universo que Él mismo estableció al poner esta estrella sobrenatural en los cielos para que unos cuantos curiosos, pero bien informados, fueran salvos, sino que hasta usó la maldad de Herodes, fíjense bien, usó la podredumbre del corazón de Herodes para asegurarse de que los magos de Oriente llegaran a su destino. ¿Quién les dijo, hermanos? ¿Quién les predicó la palabra que les hacía falta para corregir esas 2 horitas de error? El mismísimo Herodes y toda su calaña de corte. Y hermanos, Dios cuida de nosotros, incluso entre los que buscan nuestro mal. Incluso entre los que quieren hacerte daño, con la palabra de Dios es para tu bendición. Hermanos, por eso la palabra dice que Dios obra todas las cosas para bien para los que son suyos. Hasta los malos te bendicen.
Y hermanos, para aquellos en Jerusalén, muchas veces como nosotros, Herodes incluido, a pesar de que mataron a todos los profetas que de entre ellos les habían hablado, todos los profetas judíos los mataron, nuestro Dios los amó tanto como para darles una última oportunidad y llevarles el nacimiento de Jesús de boca de gentiles mugrosos, de boca de perros. El Señor les anunció el nacimiento de Jesús. Y hermanos, ni siquiera Herodes ni su corte estaban lejos del mensaje del Señor. El mensaje de la estrella, hermanos, vive en la Escritura para que hoy y siempre sepamos que nunca estamos demasiado lejos para ser salvos. Y que aunque lo estuviéramos, tenemos un Dios que hará hasta lo imposible para llegar a nosotros y darnos vida a los pies del Salvador que nació en Belén. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre y hasta donde sea es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque tú nos amaste como cristianos y, Señor, fuiste a buscarnos, dándole sentido a nuestros contextos de vida, dándole sentido a lo que vivíamos y nos has traído aquí, Señor. Gracias, Padre, porque no estuvimos lejos. Gracias, Padre, porque no te cansó buscarnos, sino que, Señor, hiciste hasta lo imposible para que nosotros como gentiles, para que nosotros como mexicanos, Señor, conociéramos a tu Hijo que nació, vivió y murió por nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes en este tiempo de Epifanía, a anunciar de boca nuestra, anunciar de boca gentil, que es la que tenemos, que tu salvación, Señor, no está lejos, que tu salvación, Señor, está dispuesta y está preparada, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecir a los que espiritualmente están lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra llegue a las familias nuestras, que en su corazón, Señor, se hallan a kilómetros de distancia, Señor, de ti. Y, Señor, que por tu palabra, las cosas extraordinarias que vivan, las cosas sobrenaturales que a veces los confundan, tengan sentido, Señor, y puedan conocer a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a compartir tu amor por las naciones, empezando, Señor, por las que están en nuestro trabajo, por las que están en nuestra familia, Señor, y por las que están en nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, a amarlos como tú nos amaste y a ser, Señor, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nació en Belén. Amén.